Dice, delicias a tu diestra. Algo delicioso estar en la presencia del Señor. Amén. Así que aprovechemos estos momentos. Vamos a ir a la palabra de Dios, porque enseguida ahorita vamos a comer palabra de Dios, y al finalizar vamos a comer todos juntos con alegría. Vamos a disfrutar los alimentos que ya están listos allá para nuestro beneficio. Amén. Vamos a convivir, vamos a comer y vamos a ser bendecidos, porque el Señor trae bendición siempre. Leíamos, hermano, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del 1 en adelante. Y el día de hoy vamos a meditar un poquito en esta palabra que yo le he titulado así: el verdadero Evangelio de Jesucristo. El verdadero Evangelio de Jesucristo. Porque hay un verdadero Evangelio de Jesucristo. ¿Amén, hermano? Hoy en día hay muchos lugares donde se predica la palabra. Alrededor del mundo se predica la palabra, se habla la palabra, se predica a Jesucristo, se predican muchas cosas, se enseñan muchas cosas. Pero muchas veces en la práctica, a veces nos damos cuenta de que la gente, nosotros hacemos a veces cosas contrarias a lo que Dios escribe en su palabra, a lo que Dios ya estableció en su palabra. Si usted nota, la gente, voy a hablar en general del mundo entero, normalmente hace cosas contrarias o hacemos cosas diferentes a lo que Dios escribió. La mayoría de personas, la mayoría de gente reconocemos, de cualquier religión, reconoce que la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, a la hora de poner en práctica la palabra de Dios, muchas veces hacemos cosas contrarias a lo que Dios dejó escrito. Y es cuando nosotros comenzamos, y es cuando la gente comenzamos a caminar y a pisar sobre otro evangelio, sobre un evangelio diferente, sobre un evangelio que no concuerda con lo que dejó escrito nuestro Dios en esta santa palabra. Amén. Y usted lo sabe, usted lo ha oído. Caminamos por aquí, caminamos para allá, vamos a otro estado, vamos a otro lugar, y muchas veces decimos: ¿por qué aquí hacen esto? ¿Por qué allá no hacen esto? ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué? Porque muchas veces se enseñan algunas cosas o se hablan algunas cosas diferentes, pero cada uno, si usted nota, yo digo, y cada uno de nosotros decimos predicar el evangelio de Jesucristo. Pero en la práctica vemos que muchas cosas no concuerdan con la palabra de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que entender y tenemos que saber que la necesidad de predicar y de hablar desde un lugar como esto es hablar el evangelio de Jesucristo, pero no cualquier evangelio, no un evangelio distorsionado, no una palabra cambiada, no una palabra que le podamos quitar o poner, sino el verdadero evangelio de Jesucristo, porque es el verdadero evangelio lo que nos traerá verdadera bendición. Amén. Que traerá verdadera vida, que traerá verdadera libertad a que lo escuche. Porque puede ser agradable que yo le hable palabras bonitas que a usted le agraden al oído, pero que le sean de perjuicio. Que yo le diga desde aquí: ¿sabes qué? A la gente, ¿sabe qué? No es malo. Usted puede tomar, puede fumar y no hay ningún problema. La salvación nunca la va a perder. Esas palabras son al oído agradables. Dicen: oh, aquí hay libertad, aquí no prohíbe nada. No, aquí no se prohíbe nada, sino tratamos de andar conforme a la palabra de Dios. Esas son palabras bonitas. Pero si yo le digo: los mentirosos, como dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los ladrones, ni los avaros, y menciona la lista, ese tipo de evangelio no es agradable al oído, porque cuando yo no practico una cosa, quizá yo no soy ladrón, pero estoy mintiendo. Quizá yo no estoy mintiendo, pero soy un avaro. Quizá no soy un avaro, pero soy un estafador. Quizá no soy un estafador, pero soy un borracho. Y más de alguna cosa puedo practicar. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y ese evangelio pega, y ese evangelio raspa, y ese evangelio nos incomoda. Pero ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén, hermano. Cuando Jesús comenzó a hablar con sus discípulos en este pasaje, comenzaron a hablar del final de los tiempos. Comenzaron a hablar del final de los tiempos, tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos años de esta generación, los últimos tiempos antes de que venga el fin del mundo, porque vendrá el fin del mundo.
No es verdad que a la gente se le acaba el mundo. Sí, se le acaba el mundo al que se muere también, porque ya no hay más mundo para él. Pero un día todo lo que vemos, todo lo que miramos, todo lo que observamos, dice la Biblia, que todos los elementos ardiendo serán deshechos. Amén. Y los cielos enrollándose como pergamino, dice, serán deshechos. Y todas las obras que hay en la tierra serán quemadas. Todo este planeta un día va a desaparecer. Pero dice Apocalipsis, pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Que el Señor ya fue a preparar para nosotros. Y ese tiempo que el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y entraron al templo y le mostraron los edificios tan grandes, las grandes arquitecturas que estaban ahí, y el Señor le dijo, ven todo esto, les digo que un día no va a quedar piedra sobre piedra. Y comenzó a decirle algunas cosas, y los discípulos le preguntan algo muy importante que yo creo que todos quisieran saber. Señor, ¿cuándo va a ser el fin? Porque cuando nosotros sabemos cuándo algo llega a su final, nos preparamos. ¿Verdad que sí? Nos preparamos cuando algo va a llegar a su final. Si supiéramos cuándo termina el mundo, nos prepararíamos de una manera tremenda. Hace muchos años, un predicador a través de la Biblia hizo sus conjeturas, fechas, años, todo lo que cuadraba conforme a la palabra, y dijo que en el año de 1996 tenía que venir Cristo. Y cuando la gente oyó esto, ¿qué cree que hizo? Se preparó y se empezó a meter como nunca en su vida se había metido a la presencia de Dios, porque en el año 1996 Cristo venía. Y Cristo no vino, porque nadie sabe la hora, nadie sabe el día y nadie puede poner fechas. Amén, hermano. Porque dice que ni aún los ángeles saben el día y la hora, solamente el Padre. Está en su sola potestad cuándo. Así que nosotros, si usted le dice el 24 de febrero, en tal a tal hora, el mundo termina, usted duerma tranquilo porque no va a terminar. Pero el día del Señor vendrá a la hora que menos pensemos. Amén. Ese es el detalle, que cuando no sabemos, el día del Señor vendrá, el fin vendrá. Y estos discípulos le preguntaban al Señor, en el versículo 3 dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y le decía, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá para yo prepararme? ¿Qué señal habrá de que cuando vayas a venir, qué va a pasar antes de que tú vengas para estar preparado? ¿Y qué señales habrá antes del fin del mundo, antes del fin del siglo? Y Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Y comienza a decirle una serie de señales que iban a pasar. Oiréis de guerras, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y hay mucha gente que se ha levantado diciendo que es el Cristo, amén. Aunque uno ya se murió, pero decía que era el Cristo. Y a muchos engañarán, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esto está todos los días en la televisión, en las noticias. Está al borde de la guerra que Corea del Norte con Estados Unidos, y si estas dos potencias se enfrentan, bueno, involucran a todo el mundo. Están rumores de guerra, si quiere, dice, pero mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos que están surgiendo todos los días, cada terremoto va a ir siendo de magnitud más grande. En México el que se espera es un gran terremoto, es un terremoto cual no lo ha habido jamás, y todavía viene el último, el que la Biblia describe, en el cual dice que las islas, los lugares que estén a los lados del mar, se van a hundir. Y nosotros estamos muy cerquita. Así que más vale estar preparados. Amén. Porque el terremoto que está profetizado en la palabra de Dios, dice la Biblia que los montes se van a derrumbar, las islas se van a hundir, los lugares que están en la costa se van, hermano, a desvanecer. ¿Cuántos metros de profundidad tenemos aquí? O altura sobre el nivel del mar, muy poquitos. Así que un terremoto muy grande, hermano, puede causar estragos como lo ha estado causando. Así que nosotros tenemos que estar preparando. Y dice la Biblia, y todo esto será principios de dolores.
Y comienza a dar más señales que muchos hermanos cuando venga la persecución, cuando se levante la persecución, cuando empiecen a presionar la ley y le empieza a decir a los hermanos, todo aquel que lleve una Biblia y todo aquel que hable de Jesucristo será echado a la cárcel. Y entonces le van a tocar a su puerta y le van a decir, ¿usted es cristiano? ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted es de los hermanos? Y usted tendrá que decir sí o no. Y si dice que sí, va a la cárcel o va a la muerte. Y si dice que no, salva su vida, pero en Cristo la habrá perdido. Y todo esto, y luego yo voy a decirle, no, yo ya no soy de los hermanos, yo ahí predicaba nomás, pero vayan allá a la colonia fulana de tal, allá están unos hermanos escondidos en tal dirección, vayan por ahí. La Biblia dice que unos a otros se van a entregar. Esperemos que nadie nos entreguemos aquí a nadie. Pero la Biblia dice que, ¿por qué? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y entonces se levantarán los padres contra los hijos contra los padres, la nuera contra la suegra contra la nuera, y empezarán, hermano, a entregarse unos a otros. ¿Por qué? Porque querremos salvar nuestra vida, porque serán tiempos difíciles. Y dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que persevere hasta el fin. El que diga, no importa si me llevas a la cárcel, no importa si me quieres degollar, no importa si me quieres matar, no importa lo que quieras que hacer, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo seguiré hasta el final, y hasta el final, hasta que Cristo venga. Y si dice la Biblia, dijo el Señor, porque es necesario que van a ser presos, porque tienen que ser llevados ante reyes, pero no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. No les teman. Porque ellos pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice la Biblia, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Venía hablando de todas las señales, no vamos a hablar de todas las señales. Hoy quiero hablar exclusivamente de esta que comenzamos hablando, en el versículo 14, y dice, y será, en todos los pasajes anteriores, en todos los versículos decía, pero aún no es el fin. Va a haber terremotos, pero aún no es el fin. Va a haber mucha maldad, pero aún no es el fin. Va a haber hambres, pestes, pero aún no es el fin. Pero en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces y solo entonces vendrá el fin. Oh, entonces ya sabemos cuándo viene el fin. Aparentemente, ¿verdad? Pero dice la Biblia, la señal, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Después de la pregunta de los discípulos respecto al fin del mundo, Jesús les dice todo lo que iba a suceder, y como lo dijimos ya, les dice que a pesar de esto no sería el fin. Pero habría una señal muy clara. Habría una señal, y que sería la última señal, y que nosotros debemos estar atentos a esta señal. La última señal. El problema, ¿sabe qué? Sería una señal que muy difícilmente nos daríamos cuenta. Porque yo, ¿cómo me doy cuenta que ya se le predicó hasta el último de la tierra? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que ya se le predicó a la última persona en todo el mundo? Es una señal un poco difícil de saber cuándo se cumplirá. Y dice la Biblia, la señal sería que sería predicado el evangelio del reino de los cielos en todo el mundo. Pero el Señor es muy enfático y dice que no sería cualquier evangelio. No sería cualquier evangelio, dijo el Señor, sino este evangelio. Si usted lee Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y hasta entonces, dijo el Señor, vendrá el fin. Amén. Hace poquito, unos hermanos que están aquí, una pareja, se llama hermano Inocencio y su esposa, unos morenitos que se sientan por ahí, salieron de viaje, me avisaron que iban a estar fuera como 2 o 3 semanas, porque el hermano es albañil y le iba a echar un colado a su hermana por allá en el estado de Guerrero, y son de Guerrero también. Bueno, me avisó y me dijo, hermano, vamos a ir, le pedimos que oren por nosotros, y se fueron. Vinieron de hecho un domingo solamente a despedirse. Dijo, en 3 semanas más o menos regresamos. Y hace poquito, antier o hace 3 días por ahí, me hablaron por teléfono y me dijeron, hermano, estamos buscando una iglesia donde congregarnos, estamos buscando una iglesia donde asistir, porque queremos reunirnos. Y me dijo, y hallamos una iglesia.
pero queremos pedirle su opinión. Queremos que usted nos diga si está bien que vayamos ahí. Y le dije, a ver, dígame cómo es la iglesia donde van. Y ya me comenzó a decir cómo era la iglesia donde iban, donde querían asistir, que llegaron a la pura predicación. Y yo les dije, ya sé cuál iglesia es, se llama así. Le dije, y le digo, no hay otro lugar, no hay otra iglesia, y ahorita les voy a explicar por qué, les dije. Y les comencé a explicar por qué razón en ese lugar no deberían estar. Y ya les di algunos ejemplos, les dije, la palabra dice así, y ellos hacen así. Y muchas cosas les dije son contrarias a lo que enseña la palabra. Y muchas cosas son contrarias a lo que el Evangelio de Jesucristo enseña. Entonces le digo, yo no veo conveniente, busquen otro lugar, busquen otra iglesia, cualquier otra que no sea esa. No porque la gente sea mala, yo no digo que las personas sean malas. Muchas veces el problema es que no escudriñamos la palabra, no nos damos cuenta si lo que se nos está enseñando es lo verdadero, es lo que Dios quiere que hagamos. Y sin embargo lo hacemos solamente porque el hermano Abel lo dice. No todos, pero sé que muchos nos dejamos llevar por lo que el hombre dice. Pues si el hombre enseña y nos dice que tenemos que hacer esto, la gente lo hace. Si a alguien le dices que tienes que hacer este sacrificio, lo hace porque alguien se lo dijo, sin escudriñar y sin abrir la Biblia y sin preguntarle a Dios y sin investigar si lo que está haciendo es parte de la voluntad de Dios o es solamente un mandamiento de hombre. Porque la Biblia dice que en estos tiempos, desde antes, la gente dice, en vano me honran, enseñando como doctrina, como palabra de Dios, mandamientos de hombres. Entonces, en muchos lugares, llámese la religión que sea, llámese la denominación que sea, puede haber mandamientos de hombres a los cuales nosotros no estamos obligados a obedecer, porque no van conforme a la palabra. Nosotros debemos obedecer solamente y exclusivamente lo que la palabra de Dios dice. Amén. Solamente. Y me decía el hermano, no quiero decir el nombre de la congregación, de la denominación, no lo voy a decir, pero es un lugar como muchos donde muchas cosas están cambiadas y muchas cosas no van conforme a la palabra. Y les dije, si pueden buscar otro lugar, búsquenlo, porque no es agradable delante de Dios lo que se enseña y muchas de las cosas que se enseñan. Y el hermano dijo, qué bueno que nos dice, sí, nosotros vimos, y lo que yo les decía, nos dijo, si ese día que fuimos nosotros vimos que lo hacían. Y dije, entonces no les estoy mintiendo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el Señor, por eso, con esa razón y por esa razón, Jesucristo dijo, será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio? El que Él iba predicando, el que Él vino a predicar. Cuando Él comenzó su ministerio, dijo, arrepentíos y creed al evangelio. Arrepentíos y creed al evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El evangelio que Jesucristo comenzó a predicar, cuando comenzó a caminar por las calles de Jerusalén, comenzó a predicar, es el mismo evangelio, dijo el Señor, que sería y debería de ser predicado en todo el mundo. Amén, hermano. Dice el versículo, dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. La misma palabra de Dios lo llama de la siguiente manera, el evangelio del reino. Hay muchos versículos que no lo voy a alcanzar a dar, pero en muchas partes se le llama también el evangelio de Jesús. Se le llama el evangelio de la paz, se le llama el evangelio de la gracia de Dios, se le llama el evangelio de la gloria de Cristo, se le llama el evangelio de nuestra salvación, se le llama el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es el evangelio de Cristo. Y dijo el Señor, y será predicado este evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, porque cuando esto suceda, dijo el Señor, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? ¿Cuando haya guerras y rumores de guerras? No.
Cuando haya terremotos en diferentes lugares y cuando aquí nos pegue un mega terremoto, todavía no es el fin. Dijo el Señor, es principio de dolores, es principio antes de que esto termine. Pero hay una señal que el mundo debe estar atento y que debe ser predicado el verdadero evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Alabado sea el nombre de Jesús. En muchos lugares se predica la palabra, ¿ven, hermano? En muchos lugares se predica el evangelio. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿existe otro evangelio? ¿Existe otro evangelio? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Quiero que lo lean conmigo. Y vamos a responder, la palabra de Dios nos va a responder si hay otro evangelio. Para nosotros estar sabidos si necesitamos o poner oído a otro evangelio. Cualquier otra cosa que no concuerde con la palabra de Dios, ningún ser humano, ningún creyente que alabe a Dios, que quiera servir a Dios de corazón, nadie está obligado a cumplirla ni a hacerlo si no está escrito. Y hablo de la dominación donde sea, del lugar donde sea. No importa dónde estemos, aun si estamos en este lugar y se predica algo que no está conforme a la palabra de Dios, usted está en todo su derecho de no hacerlo. ¿Existe otro evangelio? Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas y le dice: estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente. Pero en el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, muchos han pervertido y han torcido y han cambiado el evangelio de Cristo. Y le han quitado y le han puesto y le han agregado y lo han acomodado y lo han hecho que diga lo que yo quiero oír y han hecho que diga lo que yo quiero vivir, la forma en que yo quiero vivir. La Biblia dice que nosotros decimos que es un evangelio acomodado a nuestras vidas, cuando nosotros debemos acomodar nuestra vida al evangelio. Amén. ¿Existe otro evangelio? Pablo dijo, no que haya otro. Pero estoy asombrado de que ustedes están viviendo de una manera diferente. No como yo les prediqué, no como yo les enseñé, no como el verdadero evangelio de Cristo fue dado. Ahora ustedes están viviendo de una manera diferente para seguir un evangelio diferente. Y dice, pero remarca y aclara, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8 dice, escuche, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir sea maldito, sea bajo maldición. Si aún nosotros, decía Pablo, o un ángel del cielo baja y se para enfrente de ustedes y les comienza a hablar otra cosa que no sea conforme a la palabra, sea anatema, sea apartado de ustedes, sea maldito, dice el apóstol Pablo. Como antes lo hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Existe otro evangelio? No existe otro evangelio. ¿Cuál es el problema? Que algunos lo han torcido, que algunos lo han acomodado, que algunos lo hemos hecho un evangelio light, un evangelio que no raspe, un evangelio que no nos haga vivir de una manera correcta delante de Dios. Que hagan lo que hagan, dicen algunos, ya no pierden la salvación una vez que la tienen. Ya hemos aprendido que la salvación se puede perder. Un evangelio que dice lo que la gente quiere oír. Por eso Jesucristo insistió y dijo que el que tenía que ser predicado era el evangelio, este evangelio del reino, del cual dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, Romanos 1:16, es poder de Dios para todo aquel que cree. El verdadero evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. El verdadero evangelio de Jesucristo, hermano, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación, dice, para todo aquel que cree. Primeramente al judío, primeramente
al judío primeramente y también al griego, a todas las personas, para todos los que estamos aquí. Escúcheme, a todo aquel que cree el verdadero evangelio, solo el verdadero evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de qué se trata este verdadero evangelio. Pero el verdadero evangelio de Jesucristo, Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén, hermano. No nos avergonzamos. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Evangelio quiere decir buenas noticias. El evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Alabado sea el nombre de Jesús. Un evangelio que es poder. Escuche, un evangelio que dice muchas cosas que solamente Dios puede hacerlas, que los mandamientos que están ya establecidos y que ningún hombre, ninguna religión, ninguna denominación, nadie debería cambiar. Un evangelio que dice que hay un solo Dios. Un evangelio que dice que hay un solo y único y soberano Dios. Amén, hermano. Un evangelio que dice, escuche, que hay un solo Salvador. Ese es el evangelio que se debe predicar. El evangelio que dice que solamente hay un solo Salvador, no hay otro más, y se llama Jesucristo y no hay otro más. Un evangelio que dice que hay un solo Señor. ¿O cuántos señores hay? El único Señor se llama Jesucristo. Un evangelio, el evangelio del reino dice que hay un solo Dios. El evangelio del reino eterno, el evangelio verdadero dice que hay un solo Salvador. Un evangelio que dice que hay un solo Señor. No hay muchos señores ni señoras. Hay un solo Señor y se llama Jesucristo. Ese es el evangelio del reino. ¿Amén o no amén? Un evangelio que dice que existe y hay un solo abogado. No un evangelio diferente, no un evangelio acomodado. El único abogado entre Dios y los hombres se llama, y volvemos a repetirlo, Jesús de Nazaret. El único abogado, el único que intercede por nosotros, se llama Jesucristo. Eso dice el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero el evangelio acomodado, el evangelio diferente, dice que hay otros abogados. Y dice mi Biblia, y dice la Biblia, y cualquier Biblia en el mundo dice que hay un solo abogado. Ese es el evangelio del reino. Ese es el que tiene que ser predicado. Aunque a veces incomoda. También incomoda a veces la palabra. No nos podemos ni sentar a gusto y nos estamos moviendo, ¿verdad? Y nos estamos sintiendo incómodos, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, es como espada de dos filos, y está penetrando, y está golpeando, y está llegando al corazón, y Dios está tratando a tu vida, y Dios está tratando a mi vida, buscando que haya un cambio, hablarlos a nuestras vidas. El evangelio verdadero de Jesucristo, que dice también que hay un solo abogado, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Cuánto dice el evangelio de Jesucristo? Que hay uno solo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay 10, no hay más mediadores, no podemos buscarle. Pero otro evangelio dice que puede haber varios mediadores, pero el verdadero evangelio de Jesucristo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. El verdadero evangelio de Jesucristo, que dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Debajo del cielo no existe otro nombre que nosotros podamos adorar. No existe otro nombre que nosotros debamos invocar, porque dice la Biblia que el único nombre que le fue dado a los hombres debajo del cielo es Jesús. ¿Qué dije yo? Es Jesús de Nazaret. El único nombre que fue invocado y que le fue dado a la humanidad entera, japoneses, rusos, alemanes, mexicanos, de cualquier raza. El único nombre que le fue dado del cielo hacia abajo para que lo invocaran, para que lo adoraran, es Jesucristo.
Eso dice el verdadero evangelio. Y si alguien invoca otro nombre, ya no está siguiendo el evangelio del reino. Y si alguien invoca otro nombre, cualquier nombre que se llame, ya no está siguiendo el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, Hechos 4:12, debajo del cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Decimos amén a esa palabra, que el evangelio del reino. Yo quisiera decir otra cosa. Yo, si a Dios le pudiera alguien ayudar, oiga, pues yo le digo a 1000 ángeles, ¿sabe qué? Pues vamos ayudándole al Señor. Ustedes ayúdenme también, intercedan por mí. Ustedes también sean mis ayudas. También voy a adorarlos a ustedes. Arcángel Miguel, te llaman Miguel, te voy a adorar. Pero la Biblia dice que no me autoriza, aunque Miguel es un arcángel y está en el cielo, aunque Gabriel es un ángel y está en el cielo, nada ni nadie me autoriza a adorarlo. El único nombre que tengo que adorar es el nombre de Jesús de Nazaret. El único nombre que merece adoración es Jesucristo. Aquí en Tecomán, en México, en el mundo entero, no hay otro nombre y nadie debería invocar otro nombre si no es el nombre de Jesús. Eso dice el verdadero evangelio del reino. Y si a un otro hombre nosotros enseñamos otra cosa, ese no es el evangelio de Cristo y no debemos seguirlo, porque estamos siguiendo, dijo el apóstol Pablo, un evangelio diferente, un evangelio que nos va a llevar a la condenación. Porque cuando no estamos caminando y actuando y moviéndonos en la palabra de Dios, no vamos rumbo al cielo, vamos rumbo a la condenación. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso es este evangelio, amén, hermano. Por eso dijo el Señor, y será predicado. Tiene que ser predicado antes de que venga el fin. La última señal es que va a ser predicado este evangelio del reino. Cuando dice este, es el que yo traigo, dijo el Señor. Es el que yo vengo hablando, es el que yo vengo predicando, el que ustedes ven que yo vengo enseñando. Un evangelio del reino que también dice que solo Dios perdona pecados. Amén o no amén. Que solo Dios. Cuando Jesucristo le bajaron, desecharon las láminas de ahí, y por encima de ahí bajaron a un paralítico entre varios y lo pusieron ahí al frente del Señor para que el Señor lo sanara. Dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Oye, que el hombre para que lo levantara el Señor, no para que le perdonara los pecados. Sin embargo, lo primero que el Señor le dijo: hijo, al ver la fe de ellos, de los que lo habían bajado, le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando los religiosos de aquel tiempo, cuando los fariseos oyeron, dijeron: este hombre está blasfemando, porque el único que perdona pecados es Dios. Aún los religiosos sabían, los fariseos, que el único que perdona pecados es Dios. Y el evangelio de Jesucristo dice que el único que puede, yo no le puedo perdonar pecados a usted, ¿no? Le puedo perdonar la ofensa que me haya hecho a mí, pero los pecados suyos, los pecados que tenga, yo no se los puedo perdonar, porque yo no morí por usted en la cruz del Calvario. Mi sangre no se derramó por usted, porque ni siquiera es limpia. La única sangre limpia es la de Jesucristo, y es la que se derramó en la cruz del Calvario, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, hermano. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y el único que perdona pecados es Dios. Por esa razón, nadie más en la tierra. Lamentablemente hay evangelios que dicen lo contrario, pero el evangelio de Jesucristo dice que solo Dios perdona pecados. El verdadero evangelio dice que las rodillas del ser humano solo se deben de doblar ante el nombre de Jesús. El verdadero evangelio del reino, el que el Señor quiere que se predique, dice que nuestras rodillas solamente se deben doblar, hincarse, postrarse cuando se invoque el nombre de Jesucristo. No estamos autorizados para que nuestras rodillas se doblen delante de nadie más en la tierra, ni debajo de la tierra. Ni siquiera si un ángel del cielo viene, tampoco nos le debemos arrodillar. Cuando vino aquel ángel y se le apareció a Juan el apóstol, Juan rápido que se le hinca
y el ángel le dice: levántate. El único que merece ser adorado es Dios. Amén. Cuando Cornelio vio que Pedro venía, dijo: ahí viene el apóstol Pedro. Corrió y dobló su rodilla y le dijo: levántate, porque también yo mismo soy hombre. Nadie más merece que nuestras rodillas se doblen. Dice Filipenses capítulo 2 en adelante, del 8 en adelante, ¿verdad? Que por cuanto el Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, hermano, que es sobre todo nombre. Y dice: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que al nombre de Jesús, cuando se invoque el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. De lo que esté en el cielo, de lo que esté en la tierra y aún de lo que esté debajo de la tierra. Y toda lengua diga, y toda lengua confiese que solamente hay un Señor, Rey de reyes y Señor de señores, y se llama Jesucristo. Y se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, y solamente a su nombre se tiene que doblar toda rodilla. Eso dice el Evangelio del Reino. Ninguna rodilla de ningún ser humano se debería doblar delante de nada. Pero el Evangelio moderno, los evangelios de hoy, se acomodan y le dicen a la gente: no hay problema si doblas tu rodilla delante de esto, delante de aquello. Pero la Biblia dice que solamente al nombre de Jesús, Filipenses capítulo 2, usted lo puede leer, se debe doblar toda rodilla. Amén, hermano. Eso dice el verdadero evangelio del reino. Nosotros no debemos doblar, por eso nosotros nos arrodillamos aquí, allá, donde sea. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Él está en este lugar. Y donde quiera Él está, y nosotros nos postramos delante de Él, reconociendo que Él está en espíritu con nosotros. Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio que se debe predicar. Hoy en día se está torciendo mucho el evangelio. Se está diciendo muchas cosas, hermanos, con el único propósito. Yo estoy maravillado, yo en lo personal, como en el internet se está también haciendo mucha propaganda a cosas contrarias a la palabra de Dios, hermano. Pero la Biblia dice que solo el evangelio del reino es el que tiene que ser predicado. No hay otro evangelio. Un evangelio que le decía que la rodilla del ser humano solo debe doblarse delante de Jesús. Un evangelio del reino que dice que nadie más merece la adoración, sino solamente Dios. Y el Señor dijo, Jesucristo dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Ese es el evangelio del reino. Amén, hermano. Ese es el evangelio de Jesucristo, donde solo a Dios se le da adoración. Solo a Él adoramos. Si cantamos, si alabamos, solamente es a Él. Y en aquel lugar donde los hermanos querían ir, se le canta a un hombre y se adora a un hombre, y el himnario está lleno de cantos para Él. Cuando mi Biblia dice que el único que merece adoración es Jesucristo, ningún hombre en la tierra. Amén. Alabamos el nombre de Jesús. El evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo. El verdadero evangelio que dice que nadie más, hermano, nadie más merece la honra, nadie más merece la gloria, nadie más merece la alabanza, sino solamente Jesucristo. Es triste mirar que el hombre, los hombres, la gente, por naturaleza, también nosotros adorábamos a otras cosas, a aquello que no sabíamos que no merecían la alabanza, no sabíamos que no merecían la adoración, no sabíamos que no merecían la honra, pero ahora sabemos que hay uno solo que merece la gloria, la honra y la alabanza. Y dice Apocalipsis: al que está sentado en el trono y al Cordero, a Él sea la alabanza, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Ahora lo sabemos, y sabemos que a nadie más merece la alabanza, nadie más merece la gloria, nadie más merece la alabanza y la adoración. Ese es el evangelio del reino, que todo aquel que quiera ser salvo, dice la Biblia, el verdadero evangelio de Jesucristo, debe venir a los pies de Cristo, debe bautizarse en su nombre, y de ahí en adelante tiene que vivir una vida en santidad. Nadie puede ser salvo si no viene a los pies de Cristo, si no entrega su vida a Jesucristo, si no se bautiza en su nombre. Solamente Él será salvo. Amén, hermano. Eso dice el verdadero evangelio de Jesucristo.
No solamente basta decir yo te recibo, Señor, en mi corazón y ya. Hay que seguir dando los pasos. Hay que seguir hablando y decir que hay que venir a los pies de Cristo, bautizarse en su nombre y vivir una vida, hermano, apartada del mal, una vida apartada del pecado, una vida apartada de lo que a Dios no le agrada, porque entonces vamos a conservar y vamos a vivir en santidad. Un evangelio del reino, hermano, que dice muchas cosas gloriosas, un evangelio que debe ser predicado. Tenemos que seguir predicando el evangelio del reino. Amén, hermano. Tenemos que rechazar, escuche, tenemos que rechazar todo aquello que no sea parte del verdadero evangelio de Jesucristo. Usted y yo tenemos que rechazar lo que no sea parte del evangelio de Jesucristo. Donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, si escuchamos algo y escudriñamos algo que no está conforme al evangelio de Jesucristo, estamos obligados a no obedecerlo y tenemos que rechazarlo, hermano. Porque tenemos que vivir solamente conforme al verdadero evangelio de Jesucristo. No que haya otro, dijo el apóstol, sino que muchos lo han cambiado, muchos le han quitado, muchos le han agregado. Pero nosotros hemos tratado de seguir lo que está escrito. Amén, hermano, conforme a lo que diga la palabra. Y mientras la palabra ya nos respalde, seguiremos diciendo que solamente hay un Salvador, que solamente hay un abogado, que solamente hay un Dios, que solamente hay un mediador, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, que solo Dios perdona pecado, que toda rodilla se debe doblar solamente delante de Jesucristo. Que para que la gente sea salva necesita forzosamente creer únicamente y recibir únicamente en su corazón a Jesucristo, bautizarse en su nombre para perdón de sus pecados, dice la Biblia. Amén, hermano. Porque son los pasos de obediencia. Porque tenemos que bautizarnos en su nombre. El bautismo, ya lo entendemos, es para perdón de los pecados. Alabamos el nombre de Jesús. Segunda de Juan, capítulo 1. Quiero que vaya conmigo. Segunda de Juan. Yo quiero invitarle, quiero decirle y motivarle a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están aquí, que en todo lugar donde estén y donde vayamos, busquemos siempre obedecer y busquemos la obediencia, que se nos predique y confirmar que lo que estemos viviendo sea el verdadero evangelio de Jesucristo, porque solo el verdadero evangelio de Jesucristo es el único que nos traerá vida, es el único que nos traerá salvación, es el que dice que solo Jesucristo nos da vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. No existe otro, Dios no necesita ayuda, Jesucristo no necesita ayuda de nadie, solamente Él tiene todo el poder para cambiar las circunstancias, amén, para sanar enfermedad, para cambiar la vida del hombre, para ser un hombre diferente, una mujer diferente. Él basta, decían los jóvenes, Jesucristo basta, porque Él es suficiente. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, aquí adelantito puede sentarse. Sí. Bendito el nombre de Jesús. Tome un lugarcito, siéntese, háganle un lugarcito ahí. Bendito el nombre de Jesús. Santo el nombre de Jesús. Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y escuchen el versículo 10 y el versículo 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, no trae el evangelio puro de Jesucristo, escuchen lo que dice: no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Tenemos que recibir, tenemos que buscar vivir el verdadero evangelio de Jesucristo.
El verdadero evangelio que nos habla única y exclusivamente la verdad de Dios. Porque el evangelio no es religión. Amén, hermano. El evangelio no es religión, el evangelio no es denominación, el evangelio son buenas noticias y es poder de Dios para salvación del hombre, para todo aquel que lo crea. Eso es el evangelio, buenas noticias para aquel que crea. No está encajonado, ni la Biblia de los hermanos está diferente. La Biblia dice lo mismo que cualquier Biblia del mundo. Y esa Biblia dice que hay un solo Dios. Dios Todopoderoso, el único que cambia y transforma las vidas del hombre, que perdona pecados y que puede salvar, el único que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo. Y eso no cambia, y el verdadero evangelio no lo cambia. Por lo tanto, es el único que merece gloria, es el único que merece alabanza, es el único que merece adoración. ¿Por qué? Porque solamente Él murió en la cruz, porque solamente Él nos salvó, porque solamente Él pagó el precio de la humanidad. Nadie más merece adoración. Amén, hermano. Solamente Él. Termino. Marcos 16:15. Usted lo conoce. Lo voy a leer. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, dijo el Señor allá, este evangelio del reino a toda criatura. Y el versículo 16: y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado, dice el evangelio del reino, será salvo. Mas el que no creyere será condenado, también dice el evangelio del reino. Marcos 16, 15 y 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Es lo que hemos venido a hacer a este lugar, a predicar, pero el verdadero evangelio de Cristo. No un evangelio que se acomode, no, un evangelio en el cual nuestra vida se acomode a Él. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, dijo el apóstol, dijo el evangelista Marcos, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice el evangelio del reino? Será salvo. Pero el que no creyere, también dice el evangelio del reino, será condenado. Alabamos el nombre de Jesús.